Estábamos ayer hablando, ¿no?, de cómo obtener, con ayuda del ordenador, la órbita en el problema de los dos cuerpos, con fuerzas centrales gravitatorias, ¿de acuerdo? Vamos a justo ahí, aquí teníamos el archivo con el cual estábamos trabajando. Entonces os había dicho, habíamos obtenido la solución cuando hacíamos las transformaciones y pasábamos de trabajar con R a pasar con la inversa de la distancia entre las dos, la distancia relativa entre los dos cuerpos, es que nos aparecía, o sea, después de tanto trabajo, lo que nos aparecía era una ecuación que nosotros ya conocemos, que es muy fácil de resolver, se la reconoce inmediatamente, que es la que teníamos aquí, que la derivada segunda de u con respecto al ángulo, 2 veces, más la función, es una constante. Y eso es, digamos, cuando uno ve eso, dice, anda, tengo un movimiento armónico, por decirlo así. La solución es inmediata, la teníamos aquí, salvo una constante, es decir, una amplitud por el coseno de una frecuencia, que en este caso es lo que multiplica a la función, 1, por lo tanto es coseno de 1 por phi, por el ángulo, y cómo se desplazaba. Teníamos aquí. A la vista de estos os dije que, o sea, la primera consecuencia o conclusión, si uno se para a pensarlo un momento, es que la distancia entre los dos cuerpos tiene un periodo, o sea, se va alejando y se va acercando, pero con un periodo que es exactamente 2π. Es decir, que cuando da una vuelta completa, se vuelve a encontrar otra vez en la misma posición. Eso significa, siempre y cuando naturalmente os dije que la amplitud se cumpliese pues en esto, ¿no?, que se cumpliese esta condición, entonces que teníamos órbitas cerradas, lo cual no pasaba siempre, y ahí fue mi último comentario. Pasa, aparte de en este caso, pasa cuando tenemos dos cuerpos que se atraen con una fuerza que es elástica, que podía ser isótropa o podía ser anisótropa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces obtenemos para U la solución armónica, R entonces es simplemente la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Para hacer las representaciones gráficas no me queda más remedio que dar valores numéricos. Entonces aquí he puesto, por ejemplo, para la amplitud, esta, la amplitud en U, es decir, que en R sería la inversa, 1 dividido por A. 1, lo más fácil, M1 100, M2 10, de tal manera que tengamos, ya probé, para que tengamos una trayectoria que sea cerrada, que no sea hiperbólica, pero que no sea circular, que sea algo bonito, que sea elíptica. Entonces tenemos aquí la masa reducida, tenemos el factor gamma, os recuerdo que ahí G, la constante de gravitación universal, la estoy tomando como 1 en mi universo, para hacerlo fácil. El momento angular es constante en este movimiento y le he puesto, fijaos, de tal manera que es 7 veces, cuidado con las unidades porque aquí 7 naturalmente tiene sus dimensiones, ¿de acuerdo? O sea que no es un factor, una constante adimensional, sino que tiene dimensiones. Por la masa reducida. Bueno, pues si hacemos eso y lo ponemos, le decimos introdúcelo en la solución general que habíamos obtenido aquí en R-Sol y que me lo junte así, me lo haga lo más bonito posible, pues tenemos una solución de este estilo. ¿De acuerdo? Bien sencilla. Y esto uno, pues, después de analizar otra vez con estos datos y decir, pues voy a tener una trayectoria que es cerrada. La vamos a representar y vamos a ver que es como un huevo, que es una elipse. Uno dice, va a ser una elipse, eso habría que demostrarlo. Es lo último que hay en este archivo, que es la demostración de que realmente esa trayectoria que parece una elipse, es como el chiste ese de, no, si se mueve como un pato, se hace como un pato y eso, pues va a ser un pato, efectivamente va a ser un pato, va a ser una elipse. Entonces, lo primero que vamos a hacer para darnos una idea es representar, fijaos, la trayectoria, o sea, aquí tenemos ya la forma explícita de la trayectoria. R en función de phi, no R en función del tiempo. O sea, que nosotros sabemos el camino que va a seguir, pero no
O sea, ¿en qué instante dónde se va a encontrar? Eso no lo sabemos. ¿De acuerdo? Eso también un poco más adelante. O sea, nosotros ya sabemos, lo primero es que explícitamente podemos llegar, digamos que exactamente podemos llegar a la solución explícita de la trayectoria. ¿Vale? Bien. Bueno, pues representemos cómo varía la distancia relativa entre los dos cuerpos y con esos valores, fijaos que lo estoy haciendo entre 0 y 6pi, o sea, para que vea naturalmente 3 oscilaciones, 1, 2 y la tercera vendría ya aquí. Tenemos pues una cosa, ¿no? Fijaos cómo la distancia máxima entre los dos cuerpos es con estos valores 1 y la distancia mínimo pues 0,3 en las unidades correspondientes. Aunque esto, si uno lo mira así, efectivamente no es un seno ni un coseno. Lo que estamos viendo es aquí, fijaos, la inversa, por lo tanto, no es un... Bien. Entonces, ahora podemos ya representar gráficamente la órbita. En este caso, podría utilizar un parametric plot. Entonces, tendría la componente X. Fijaos que esto, con el ordenador, siempre voy a estar representando en 2 dimensiones la coordenada X horizontal, la vertical Y, es decir, que tendría que hacer R sol por coseno de phi, R sol por seno de phi, para saber cómo es la componente X y la componente Y. Eso lo hago variar para phi desde 0 hasta 2pi y tendría, bueno, polar plot hace exactamente lo mismo, una representación polar. Simplemente le digo cómo es la distancia, cómo depende del ángulo y ya está. Y aquí tenemos la órbita relativa entre los dos polos. Ahora la representación de las órbitas, fijaos a partir de esto, esta es la órbita relativa de cada una de las masas en el sistema de referencia del centro de masas, pues es simplemente tener en cuenta otra vez la relación que teníamos para cada una de los vectores de posición R1 y R2 para las dos masas que habíamos visto ayer. Aquí, en estas expresiones, únicamente estoy considerando que R, el vector de posición del centro de masas, es 0, por eso estoy encima del centro de masas. Y aquí, claro, cambia un poco la cosa. Esta sería para el movimiento de una y esto sería para el movimiento de la otra. Aquí una objeción que se podría hacer si uno ha visto esto y lo ha intentado entender, no solo ver, parece bonita la representación, es que las distancias en principio son positivas, siempre, ¿no? R estamos en coordenadas polares, es la distancia, ¿no?, al origen, por decirlo así, y si os fijáis aquí, para una de ellas es siempre positiva, pero la otra es siempre negativa. ¿Eso qué significa? Bueno, no es nada más que un desfase de 180 grados en el movimiento entre uno y otro. El signo S menos en R, yo lo puedo considerar como un desfase de 180. Bueno, entonces tenemos que en las posiciones, naturalmente, de máximo alejamiento entre, esto es, fijaos, el 0 es el centro de masas. Es decir, que cuando las dos están simultáneamente en su posición de máximo alejamiento del centro de masas en el mismo instante, simultáneamente, y de máximo acercamiento también simultáneamente. Si veis algún punto que no entendáis, me lo decís, por favor, me paráis. Las trayectorias de cada masa en el sistema lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Ahora el punto negro es el centro de masas y la trayectoria de cada una. Yo he dicho ahí una cosa que en principio alguien, si lo piensa, tendría que decir. Curioso, porque acabas de decirnos, aquí estás mostrando las trayectorias, pero no sabes en qué instante se encuentran los cuerpos, ¿no?, en esas figuras, en los huevos esos, cuándo se encuentra, en qué posición. Pero acabas de afirmar que en el mismo instante se encuentran con un alejamiento máximo o con un acercamiento máximo. Eso podría ser, ¿no?, curioso, porque a lo mejor uno se encuentra por aquí mientras el otro se encuentra por allá, quizás. ¿Entendéis? Aquí no tengo una representación de tiempo, sino una representación del ángulo, o sea, de la distancia frente al ángulo, ¿no? Eso en este dibujo sería decir, bueno, lo que estás afirmando es que cuando si este punto negro es el centro de masas, cuando este cuerpo, el de la trayectoria azul, se encuentra aquí, sobre el eje X,
en esta posición, donde tengo el ratón, el cuerpo 2 se va a encontrar en esta posición. Y no por aquí danzando por ningún otro lado, ni por aquí. ¿Por qué? Ya sé que estáis pensando en cómo os va a torturar José Vallepuga en la próxima semana, pero... Porque el ángulo es el mismo, si la R va a estar en la misma dirección. Pero una razón un poco más... O sea, así, eso que has dicho me ha gustado más que lo de ella. Pero todavía, digamos, por una razón. Porque el centro de masas, ¿qué pasa con el centro de masas? Exactamente. Claro, tiene que estar entre medias. Es decir, por supuesto, el centro de masas tiene que estar en la línea entre los dos cuerpos. Es decir, que si este se encuentra aquí, este nunca jamás se podrá encontrar aquí. Tiene que estar en la línea, ¿de acuerdo? Si este es el centro de masas, yo uno este punto con el centro de masas y sobre esa línea se tiene que encontrar el otro cuerpo. Naturalmente no puede ser esta posición porque el centro de masas tiene que estar, en el caso de los dos cuerpos, entre los dos cuerpos. Es decir, que solo me queda este. ¿De acuerdo? Muy bien, Nacho. Pues con eso, porque si no estoy harto de poner rayas aquí. Treviño. Vale. Es decir, que si una es elipse, la otra también va a ser una elipse, como Dios manda. Bueno, y ahora vamos a introducir ya lo que es vamos a cambiar de alguna manera. Antes era para unas condiciones determinadas, de las masas, relación entre las masas. Entonces, ¿hay alguna forma de poder representar las trayectorias posibles que tengamos entre esos dos cuerpos? Sí, si nosotros consideramos que la forma de la distancia relativa es esto que teníamos, aquí lo único en el numerador, fijaos que esta es la forma, ¿no? Entonces siempre que varíe aquí los datos tendré una cosa parecida, siempre podré, digamos, normalizar aquí en el numerador a 1, que es lo que hago por hacerlo de la manera más sencilla, y en el denominador. Es decir, que me va a aparecer, tendré siempre algo como esto multiplicado por un parámetro. ¿De acuerdo? Ese parámetro, vamos a ver cuánto es gamma mu dividido por el momento angular al cuadrado, me parece, o la inversa. A ver. Justo al contrario, el momento angular al cuadrado dividido por gamma mu. Tiene dimensiones de longitud, simplemente mirando esto. Bueno, es decir, que aquí lo que tendré será esto siempre por el momento angular al cuadrado dividido por gamma mu, para mí. Bien, de 0 a 2pi. Lo que multiplica aquí, fijaos que aquí en este épsilon, ¿qué es lo que interviene? Efectivamente también, si habéis mirado un poquitín, aquí en la pantalla, ayer, hoy y en casa, no solo interviene el momento angular, no solo interviene gamma, producto de las masas, y la constante de gravitación universal, no solo interviene la masa reducida, sino que interviene naturalmente el parámetro A, que eso viene dado por las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tenemos una relación entre las condiciones iniciales y el resto de los parámetros. Y épsilon, este puede ser, en el caso que he utilizado yo antes, épsilon, si lo pongo de esta manera, épsilon es menor que 1. Si saco factor común, gamma, momento angular al cuadrado dividido por gamma por mu, en el caso con los valores 100, 10, etcétera, tendríamos que épsilon es menor que 1. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la trayectoria en ese caso es cerrada como la que acabamos de observar. Pero si la relación entre A y esos parámetros es diferente, este épsilon puede llegar a ser 0 o puede llegar a ser mayor que 1.
Claro, ¿qué ocurre si epsilon es 1 o mayor que 1? Que entonces el denominador, para ciertos ángulos, ¿qué ocurre? Que tiende a infinito. Se hace 0, todo ello tiende a infinito, la función. Ah, claro, justo va a ser en esas situaciones cuando tengamos órbitas que no son cerradas. El caso para el cual epsilon es 1, entonces tendremos la parábola como límite entre elipse y cuando epsilon es mayor que 1, que entonces vamos a tener hipérbolas. Por ejemplo, la trayectoria que sigue el último cacharro que se ha mandado a Plutón, ese con las fotografías espectaculares, ese sigue una trayectoria hiperbólica. Y entonces, como las Voyager, son hiperbólicas, o sea, no son cerradas. Bueno, entonces podemos jugar con un solo parámetro, digamos, sin tener que variar, modificar, manipular varios. Puedo ver qué es lo que está ocurriendo en estos sistemas. Desde tener, fijaos, para epsilon igual a 0, puedo tener que sería una trayectoria circular. En cuanto a epsilon lo hago mayor que 0, pero menor que 1, tengo elipses. Bueno, por ahí, claro, En cuanto llega a 1, tengo parábola, y a partir de ahí tengo hipérbolas. ¿De acuerdo? Fijaos que, visto así, una de la masa la tendría aquí, porque esto es el movimiento relativo entre las dos, y la otra está haciendo ese movimiento. ¿Vale? Si representamos simultáneamente las dos, pues entonces tendríamos, fijaos, aquí tengo que cambiar naturalmente, puedo introducir la relación que hay entre las dos masas, en este caso sería 4 veces una masa es 4 veces la masa de la otra. Entonces tendríamos, fijaos, unas elipses bonitas, trayectorias circulares. Fijaos que si las masas son iguales, las masas las puedo variar desde una décima parte hasta 10 veces. Si pongo ahí 1, ¿qué trayectorias veré? ¿Qué creéis? ¿Pero? La misma, es decir, una montada sobre la otra. Ahí ya solo se ve un color, no porque solo exista una, sino que una está montada sobre la otra. Mireia Prats. Muy bien. Pero vamos a sacarlas. Y ahora, naturalmente, volvemos a tener los huevos ahí. ¿Y qué ocurre cuando llega a ser 1? Es una parábola. Y luego tenemos las dos trayectorias hiperbólicas. De tal manera que entonces el centro de masas se encuentra naturalmente en el origen de coordenadas. ¿Entendido? Muy bien. Vale. Y ahora viene la pregunta. Muy bien, hemos encontrado a mano y a máquina la solución exacta, la forma explícita exacta de la trayectoria. Elipses, parábolas, hipérbolas. Pero nuestra pregunta va ahí un poco más allá. Aquí ya me pregunto, esto es, digamos, lo que tenéis en el capítulo 8, ¿entendido? Pero yo me he preguntado una cosa más allá y digo, bueno, una vez que estamos en este punto, podríamos encontrar también la solución exacta de cómo es R en función del tiempo y Φ en función del tiempo. Esa es la pregunta. O sea, porque a lo mejor no es posible. Es decir, podemos tener la forma de la trayectoria de forma exacta, las elipses, hipérbolas, pero a lo mejor esto no tiene solución exacta, sino que solamente puede tener solución numérica. Eso, por ejemplo, no viene en el libro. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacerlo. Naturalmente, es a partir de las... Fijaos que en las ecuaciones del movimiento, las dos que tenemos, lo que hemos gastado una bala, una de las dos, para eliminar el tiempo en la otra, ¿no? Hemos cogido la conservación del momento angular y hemos usado esa bala para en la otra, en la que nos aparece R, que no nos aparezca esa dependencia en función del tiempo,
sino en función del ángulo. Bueno, volvamos otra vez a esa bala, que es donde nos aparece también el tiempo. Tendríamos aquí la conservación del momento. Entonces, con ayuda de esto, fijaos, estoy poniendo. Nosotros sabemos ahora cómo R depende de phi. Nos estamos preguntando entonces, si R depende de phi, que depende del tiempo, todo ello al cuadrado, por la derivada de phi con respecto al tiempo es una constante, que es el momento. Cuidado, aquí he metido la pata, aquí realmente es mu, por todo eso para que sea el momento angular. ¿De acuerdo? El factor mu tiene que multiplicar eso. Pero bueno. En definitiva es esa, porque mu es una constante. Entonces, vamos a ver si tiene solución. Si tiene solución exacta con la máquina. Otra cosa, o sea, digamos adelantándome, dije, ¿va a tener solución exacta o no? Primero lo hago con el ordenador y luego veo a ver si soy capaz de hacerlo a mano. Esa parte no la vamos a hacer. Respondiéndome ya va a tener solución exacta y el que tenga interés de intentarlo a mano, que lo haga a mano, que no, porque ahora lo vais a ver y ya veis una frase que pongo aquí, uf, menuda pinta que tiene el asunto, ¿no? O sea, hay métodos más sencillos de suicidarse, iba a decir, más agradables. Entonces tenemos aquí, fijaos, cojo y digo, la ecuación en phi es exactamente lo que tenía antes, ¿de acuerdo? Aquí ya veis que lo cambié por el mu, lo tengo multiplicado por mu. O sea, que lo corregí en uno y no lo corregí en otro, lo siento. La condición inicial en phi que voy a tomar es, por simplicidad, que phi en el tiempo t0 se encuentra justo sobre el eje x. Bueno, eso lo puedo hacer yo siempre, no hay ningún problema. Es decir, es como estás orientando los ejes x e y, tan simple como es. Bueno, y ahora le decimos a la maquinal, a ver, trabaja. Resuelve, cuidado, no numéricamente, aquí cuidado, resuelve de manera exacta, no numérica, no veis la n. Entonces ahí viene el momento de la verdad. Y cuidado, si no me hubiese dado el resultado, tampoco yo soy tan tonto como para decir este programa es perfecto, es decir, que si no me hubiese dado la solución, habría la posibilidad de que tuviese solución exacta, pero la máquina no es capaz de encontrarla. ¿Entendido? Cosa que ocurre si probáis. En el caso de las trayectorias, fijaos, si yo pongo las ecuaciones en coordenadas cartesianas, esa no es una pregunta que no me habéis hecho, que es lógica, decir, anda, la mar, tú lo puedes hallar la solución exacta a máquina en coordenadas polares, pero resulta que matemática no es capaz de darte la solución exacta en coordenadas cartesianas, lo cual es llamativo. Y es cierto, es verdad, si lo intentáis en coordenadas cartesianas, no os va a dar el resultado, no conoce el resultado. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que hay veces que no es capaz de integrar, ¿no?, de manera exacta, y sí hay solución exacta. Es decir, que aquí, dos opciones, que no sale nada, podría ser, y que no la encontrase. Pero, claro, lo integra y me sale un resultado. Es decir, que sí tiene solución exacta. Y la solución exacta viene ahí por lo de, menuda pinta, viene como función inversa, fijaos, toda esta expresión. Es la función inversa de todo esto. Es realmente lo que me da es t en función del ángulo. Ahora lo explico más adelante. Y digo, si tengo t en función del ángulo, dame la función inversa, el ángulo en función de t. Por eso pone lo de... Pero dije, voy a ponerles algo para que no se rían un poco. Digo, menuda pinta, ciertamente. Porque ya el arco tangente, luego la tangente, luego... O sea, tiene una pinta horrible, iba a decir. Esto es por cierto, para los parámetros que hemos usado antes, 100, 10, etcétera, etcétera. Justo ese ejemplo que estoy tomando. Bueno, realmente se trata de la función inversa de t en función de phi. Yo podría resolverlo entonces para que os deis cuenta de que realmente también t en función de phi me sale eso. Hombre, tan sencillo como intercambiar. Ahora pongo la ecuación en t. Es la misma ecuación, la conservación del momento angular. Pero fijaos que antes tenía a la izquierda phi' de t, la derivada de phi con respecto a t. ¿Lo veis aquí? ¿Y eso cómo lo he pasado? Pasa a la derecha como la derivada de t con respecto a phi. Y eso es una función, claro. T', que depende de phi. ¿Entendéis? Es la misma ecuación diciendo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Tú puedes considerar las dos posibilidades.
Entonces, si hacéis eso, otra vez le dais a la máquina, os sale exactamente, claro, la misma solución que teníamos aquí dentro. Uno dice, no es la misma. Fijaos que aquí está dividiendo por 686. Es decir, si cogéis estos dos números, esto pasaría por ahí multiplicando, entonces cogéis 175.959 entre 686 y patatún os sale 513. Es decir, que es la misma. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma solución. Bueno, lo podríamos saber ahí a mano, ¿cómo lo podríamos haber hecho? Fijaos, a mano es esta ecuación diferenciales de primer orden. Es decir, que sería integrar, pasar el tiempo a un lado, separar variables. Es por separación de variables. Paso el tiempo a un lado, phi al otro, tendríamos diferencial de phi dividido por... diferencial de phi por todo este cacharro, donde R sol ya sabemos lo que es, 1 dividido por 1 más epsilon por coseno de phi, una cosa así, pero bueno. Haces la integral, la de la derecha está chupada, es diferencial de t, p, y lo que tenemos es, por supuesto, esta función no hace nada más que hacer una integral, nos sale la misma solución, para que os deis cuenta. ¿Habéis entendido esto que acabo de decir yo aquí? ¿Sí o no? Si es muy fácil decir no, entonces, vale, si no decís nada es sí. Fijaos cómo la balanza en vuestro caso es no decís nada, es sí. No es no, es sí. Bien, pensadlo tranquilamente, miradlo. Y si os permite que estáis ahí con el miedo de la resistencia de materiales, si os permite todavía que funcione el cerebro de manera normal, pues mereces. Bueno, y representación, pues entonces ahora uno empieza aquí a trabajar. Vamos a comprobar que la solución dada, para desgracia de esa función que tiene una pinta horrible, tiene una pinta que es un asco, arco tangente de todo esto, es un asco. Claro, ahí uno ve que tenemos periodicidades. Entonces, si uno lo intenta representar t en función de phi, pues ya veis cómo la forma de la función es periódica de esta manera. ¿De acuerdo? Lo cual uno le llama un poco la atención, porque tendría que ser continua. O sea, decir, por aquí seguir y otra vez seguir como una escalera. Plaf, plaf, plaf. Y que phi pudiese crecer más allá de 2pi. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Yo me encuentro por aquí. Vamos a ponerlo más grande, que a lo mejor no se ve lo suficiente. Fijaos, aquí tengo representado t en función del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces el ángulo va cambiando, cuando llega a pi, tengo un tiempo que es aproximadamente 0,15, lo que sea, para estos datos. Curioso, digamos, si el tiempo debería seguir creciendo para un phi mayor, ¿no? Lo lógico es que el tiempo crezca, ahí está limitado en una banda de tiempos, lo cual no es lógico, desde el punto de vista físico, ¿lo entendéis? Lo lógico es que si yo siguiese por aquí a la derecha, con esta función, naturalmente el tiempo siguiese creciendo. ¿Por qué, digamos, la razón de todo esto? Es por la forma de la función, cómo está limitada en una banda. Al tener arcotangentes, ahí, amigo, tienes un problema. Bueno, pero no es un problema nada más que darse cuenta de esto. Entonces ver que, fijaos, cuando yo me voy a t sol para pi, es decir, está con una periodicidad de 2pi entre menos pi y más pi. No entre 0 y 2pi, sino entre menos pi y más pi. Son repeticiones de la función. Si me voy a pi o a menos pi, ¿qué valor tiene? Por supuesto es indeterminado, porque pasa a ser de 0,15 a menos 0,15. ¿Cómo puedo saber cuál es el valor? Pues hace el límite cuando phi tiende a pi, cuando vienes desde valores menores que pi. Esto es lo que quiere decir dirección 1. Si pongo dirección menos 1, entonces me da menos 0,15. Es hacer un límite. Tender a este valor por la izquierda. Si pongo un menos 1, es tender a ese valor por la derecha, lo cual quiere decir que me daría el negativo. Bueno, y me da justo el valor exacto. El límite 110pi 513 dividido por la raíz cuadrada de 19. Si yo hago ese límite numérico, para darme un número, para hacernos una idea de qué es lo que tenía arriba, es 0,15, 45, 43. Esto lo podríamos haber naturalmente hecho, pero cuidado quietos, numéricamente. Y yo quiero hacer esto lo más
de manera exacta, por eso lo he visto, de manera exacta es este valor. De manera numérica, si hago la integral, me da el mismo valor que hacer el límite numérico, exactamente lo mismo. Bueno, ya tengo ahí un tiempo que va a estar entre menos, la voy a tener la función entre menos 0,15 y más 0,15. Entonces ya podemos representar la solución exacta de phi en función de t, no de t en función de phi, sino phi en función de t, ¿no? En el intervalo de tiempos correspondientes a una órbita completa entre menos pi y más pi, phi entre menos pi y phi más pi. Aquí tenemos la solución exacta, fijaos, phi de sol de t, que era lo que había obtenido antes, le he dado un nombre, fijaos qué bonito, y estos son repeticiones montadas por arriba y por abajo, para que veáis lo que quiero decir montado por arriba y por abajo, es que si hubiésemos hecho numéricamente la integración, no hubiese tenido estos problemas de dónde está definida la función, que si es arcotangente, sino que entonces tendría, fijaos, entre menos pi y más pi, esto, y a continuación, no estaría cuarto. O sea que esto lo he puesto simplemente para que os deis cuenta de que trabajar numéricamente realmente es más cómodo. ¿Entendido? Pero en este problema queremos saber si hay solución exacta, por lo tanto no había quedado más remedio que trabajar con esto. Y para que os deis cuenta, alguna vez no lo hago, nunca, vamos, muy raramente, decir, siempre que trabajemos integrando numéricamente, tener una idea de cómo es el error que estás cometiendo. O sea, es eso, nosotros estamos confundiendo la integración numérica con la realidad. Nos fiamos ahí de la máquina mucho, y eso es un peligro mortal. Como fiarse del profe, es un peligro mortal, es lo que está diciendo. Entonces, aquí vamos a evaluar, mostrar gráficamente cómo es, ya que tenemos la solución exacta y la numérica, hazme la diferencia entre las dos, y a ver, el error es, fijaos qué bonito, para ese método numérico, si escojo otro sería otro error diferente, pues del orden de 10 elevado a menos 6. No está mal, ¿no? Todo depende de lo que uno considere como que se puede aceptar o no. A lo mejor 10 elevado a menos 6 para ciertos problemas no sería suficiente. Y en cuanto a R, esta sería la trayectoria, fijaos. Esto es R en función del tiempo, porque yo he obtenido, fijaos, he obtenido phi, la solución exacta de phi en función del tiempo, con ayuda de la conservación del momento angular. ¿Lo habéis entendido? ¿Y R en función del tiempo tiene solución exacta? Por supuesto, si tiene la solución exacta de R, ahora un segundo, de R en función de phi, y tiene la de phi en función del tiempo, liquidado. Dime, Nari. Perdona, ¿otra vez? Sí, aquí. No. He dicho el orden de magnitud, no dije la palabra magnitud. El orden, fíjate que aquí dependiendo, tengo esta función que es la diferencia entre las dos en función del tiempo. Es decir, que para cada instante de tiempo, como ves, cuando t es igual a 0 tengo un error muy pequeño, pero como máximo tengo un error del orden de 10 elevado a 1,5 por 10 elevado a menos 6. Es decir, que el error no es igual, es decir, que no está igualmente repartido, ¿no? Aquí, en este problema, o sea, para esta situación, pero a lo mejor para otro problema integrar numéricamente el error está repartido de otra manera diferente. Y si, es lo que os estoy diciendo, si tuvieseis la curiosidad técnica de decirlo, cómo están hechos los cacharros, cogeríais el archivo, que para eso lo tenéis a vuestra disposición, y diríais, el método numérico ahora le cambio de runge-cuta explícito a runge-cuta implícito. Y vuelvo a hacer todo, es simplemente añadirle nada, prácticamente nada. Método runge-cuta, explícito, implícito. Darle a la máquina, te lo vuelve a rehacer y entonces veríais cómo esta gráfica es diferente. Veríais otra gráfica diferente. Bueno, estaba diciendo, ahora lo importante, si tengo la solución en phi exacta, la tengo en R. Y esta es, fijaos, cómo se está repitiendo. Estoy entre 0,15 y menos 0,15. Una vuelta completa, porque ahora ya sé cuánto tarda en dar una vuelta completa, uno alrededor del otro. ¿Cuánto tarda? 0,30, evidente. No hace falta ser Sherlock Holmes. Pero si yo cojo la solución numérica para R, aquí tenía 3 oscilaciones que había mostrado,
Uno dice, hombre, es lo mismo, sí, bueno, uno está estirado. Ahora cojo y hago la diferencia entre la real y la numérica. Y ahí veis cómo está repartido el error a lo largo de t, a lo largo de... Y ahora sí, ahora tenemos el tiempo. Fijaos desde menos 0,15. ¡Bum! Como van lento cuando están naturalmente... Los cambios son lentos cuando están muy alejados, la fuerza naturalmente inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como la aceleración crece cuando están cerca, cuando la distancia es menor, la fuerza es mayor, la aceleración es mayor. Y aquí no tengo ningún problema, ¿os dais cuenta? No tengo ningún problema en tener que buscar numéricamente dónde se encuentra la repetición de la órbita, porque ya se lo he hallado exactamente ese tiempo, como habéis visto hace un momento. Bueno, nos falta la última cuestión, que es, ¿y es eso una elipse? Eso sí, otra vez lo volvéis a tener en el capítulo 8 del Taylor. Entonces vamos a demostrar, y eso es también un problema, es uno de los problemas que viene en ese capítulo, demostrar que es... entonces simplemente uno dice, vamos a ver qué es una elipse, de tal manera que en uno de los focos es donde se encuentra uno de los... uno de los planetas, como estamos con el movimiento relativo, es uno de los planetas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver si es cierto. La ecuación de una elipse, que está desplazada sobre el eje X, sería X más D, o menos D, lo que está desplazado, al cuadrado dividido por el semieje mayor, al cuadrado, más la coordenada Y al cuadrado dividido por el valor del semieje menor al cuadrado. Si eso es igual a 1, es una elipse. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, primero hay que pensar lo que es, ¿no? No es un círculo, una circunferencia, sino una elipse. Y entonces le digo, ¿vale? Sustituye donde pone X la coordenada X. Donde pone Y, la coordenada Y, R, coseno, R, seno, y los valores de A correspondientes a cada uno de los parámetros. Si lo ejecutáis, os sale 1. Demostrado. Simplemente, ahí tenemos cómo es la trayectoria. Ahora sí podemos afirmar que, bueno, no es, parece un huevo, parece una elipse. No es una elipse. Se trata de una que está desplazada a una distancia d, y cuál es el A, es la longitud del semieje mayor, o sea que lo tenemos aquí en función de c y de epsilon, de b, de d, y lo que se conoce, esto es importante, b dividido por A, la relación entre los dos semiejes, es decir, cómo se aleja de la trayectoria circular, es lo que se conoce como excentricidad de la elipse. Entonces podemos manipularla. Vamos a hacer un poco más pequeño. Pues como eso es un círculo, eso ya va a ser. Ahí tenéis los parámetros. Bueno, y con esto, bueno, eso hecho de una manera. ¿Perdón? Cuando estoy apretando porque estoy utilizando esta función para dibujar. Estoy diciéndole, dibújame los contornos de esta ecuación. Un solo contorno, que sea igual a 1, al valor 1. Entonces, digamos, cada vez que estoy cambiando los parámetros, está buscando las líneas de contorno, una de ellas, nada más. Entonces, tarda un rato en encontrarlas. Pero a tu pregunta, ¿podías haberlo hecho con una función? Esta la he usado por primera vez con vosotros. Sí, por supuesto, con un parametric plot funciona también. O sea, fíjate si estaba esperando la pregunta, que lo hice igual, pero con un parámetro. Cuidado que en cuanto a epsilon se hace mayor que 1, entonces paso de tener elipses a tener hipérbolas. Muy bien. Y esto es el problema, salvo preguntas que tengáis.